Estamos aquí para hablar entre nosotros y espero que podemos seguir hablando de eso. Solamente sobre su pregunta a propósito de Alemania y España. La comparación me parece increíble de parte de alguien que conoce un poco la historia europea. Increíble. Habló de gobiernos, no he hablado de países, ¿eh? Sí, hablado de sistemas de gobierno. De sistema de Nada gobierno, más. me parece increíble. Se lo voy a explicar por qué. La diferencia entre Alemania y España es muy sencilla. Yo comparto el punto de vista de Ignacio cuando dijo que cuando llegó Felipe González se puso en marcha una política social liberal, ultraliberal. Yo comparto este punto de vista, no solamente porque intelectualmente y políticamente lo he visto, sino porque personalmente tuve la suerte en aquella época de trabajar en la Comisión Europea como asesor de un comisario europeo y vi cómo las cosas se plantean y después lo vi dentro del Elíseo con Mitterrand. Y sé exactamente cómo se hicieron las negociaciones, el papel de la socialdemocracia alemana en la ayuda de Felipe González a partir de 1983 y no solamente a partir de los años 70. En realidad, el papel de Willy Brandt y después de la Friedrich Ebert Stiftung, de la fundación, la gran fundación, había, digamos, desde el principio una orientación que consiste en decir, mira, vosotros tenéis que prepararos para entrar en la Unión Europea. Y para entrar en la Unión, era en 83, ¿eh? Y para entrar en la Unión Europea no vais a poner una política como la de los franceses, de 1981, como la de Mitterrand. Tenéis que prepararos para aceptar un mercado liberalizado integralmente. Y a partir de ese momento, España, que se encontraba en una situación, lo sabes probablemente como yo, sino mejor que yo, eso es muy difícil. Los socialistas no tenían la legitimidad que podían tener otros partidos políticos, porque eran los vencidos de la guerra civil, los vencidos del franquismo, tuvieron que comprar su legitimidad política, aceptando por una parte poner en marcha unas políticas sociales bastante buenas a veces, sólidas, pero la orientación era una orientación liberal y que se volvió ultraliberal después con la llegada con la caída, con el fracaso de Felipe González y la llegada de Aznar. Zapatero, cuando llegó al poder, ¿qué hizo? Era una situación de crecimiento económico, tanto como en Francia, en aquella época, una situación de crecimiento económico importante, no tocó al sistema económico. ¿Quién gestionaba la economía española? Solbes, desde la Comisión Europea. Solbes, comisario europeo. Ellos decidieron, basta, si quieres saber cómo funcionan las cosas, probablemente lo sabes, tienes que leer un documento que se llama, publicado cada año, y que se llama Grandes Orientaciones de Políticas Generales de la Unión Europea. Y lee las recomendaciones para España a partir de 1998. Vas a ver. Entonces, cuando llegó el otro, Zapatero, puso en marcha, sigo en la misma línea, fundamentalmente, que Aznar, porque tanto Aznar como él, en realidad, practicaban la política decidida por la Comisión de Bruselas, pero hizo algo diferente en su primera legislatura, algo bien, en mi opinión, desarrolló lo que faltaba en ese país, o sea, unas políticas societales muy importantes. Una política de ayuda a los discapacitados, una política de reconocimiento, de lucha en contra de la homofobia, bueno, cosas muy positivas. Hasta tal punto de que España se volvió, en el marco de 4 o 5 años, uno de los países los más modernos de Europa. Mucho modernos que Francia, mucho más modernos que Francia o incluso Alemania en cuanto a los, digamos, requisitos sociales de desarrollo de una sociedad. Pero cuando llegó la crisis, estalló porque no tenía política económica. Mientras que Alemania es otra cosa. Alemania es una potencia desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII, y era una potencia incluso cuando no había un Estado alemán. El siglo XIX vio una inmensa Alemania que en realidad venció, no fueron los ingleses, económicamente fueron los alemanes que vencieron a Napoleón.
Entonces, militarmente fueron los ingleses, pero fundamentalmente la resistencia vino de Alemania. La construcción de la nación alemana no es nada. Es la principal potencia europea desde finales del siglo XIX. La principal potencia. Y por eso, precisamente por haber sido la principal potencia, eso es un elemento de explicación del nazismo, desarrollado por Neumann en su libro Behemoth. Hay una tesis muy interesante de Neumann en Behemoth, diciendo, ¿por qué hemos nosotros conocido, por qué hemos experimentado un nazismo y no un fascismo, como en Italia? El fascismo italiano era mucho más, no digo dulce, pero mucho más tolerante, mucho más abierto, políticamente mucho más vinculado, digamos, al pueblo, etc. Mientras que el nazismo era verdaderamente una reacción terrible. Y la idea de Neumann consiste en precisamente porque Alemania era la más importante potencia de Europa y no podía aceptar lo que ha dicho Paco, no podía aceptar el Tratado de Versalles, porque el problema de la relación práctica es el Tratado de Versalles, es la humillación que los franceses, después de haber ganado la guerra, impusieron a Alemania. Eso los alemanes no lo podían aceptar. Y Alemania se construyó como una gran potencia. Comparar España a Alemania, yo soy español de corazón y de cerebro, pero es una comparación, no me atrevo a hacerla. Son dos cosas totalmente diferentes y además el sistema alemán... Pero no me confunda usted, yo no he comparado España con Alemania. Sí, no me lleve usted por un camino porque también a nivel de potencia España lo fue en el 16. Pero no me venga usted con la historia, le he comparado gobierno liberal de hace 10 años para acá, que triunfa y llega a un poderío, y gobierno progresista que se hunde. Le doy, si me permite, un dato. Es que me dice cosas que yo no le he preguntado. Bien, que le agradezco mucho, pero... Le doy un dato para que lo sepa. Le doy un dato. En 2005, cuando Alemania tuvo un déficit presupuestario, que llevó la deuda alemana, el presupuesto, a 4,5%. Se reunió la Comisión de Bruselas y decidió culpar a Alemania, y decidió, digamos, llevar a Alemania ante la justicia europea. Los alemanes dijeron, nos importa un pepino, y no hubo nada. Cuando España se encontró en la misma situación, antes de que se discuta, se convocó el señor y se lo dijo, tienes que aplicar. Y volvió en su país diciendo, no puedo hacer otra cosa. Yo lo sabía. Gracias. Hay otras preguntas, por favor. Terminamos ahora. ¿Cuánto? La última. No, son las 9:05, no. No, porque es un problema de gente que trabaja aquí, ¿no? ¿Podemos o no? No, pero es respuesta. ¿Podemos o no? Es normal, la gente quiere presentar. La mía también es para el señor Ramón, pero por poner un poco de... Pero si estaba pedida la palabra Toma, aquí, toma. ¿no? Por poner un poquito... El señor Lasillo antes que usted. Sí, es muy simple, me quedo muy rápido, no es ni pregunta, me quedo con la poesía, indudablemente, porque la obsolescencia de determinadas ideas, como dijo Crozier, nos impiden comprender un mundo profundamente diferente. Sin duda, no la izquierda, el mundo progresista, no va a poder articular nada en ese damero frente a ese pensamiento único. Se está librando una batalla entre un pensamiento único y uno inamovible. Es solamente decir que si extrapolamos lo que estaba pasando en América Latina durante los años, bueno, durante el final del siglo XX y ahora las primeras décadas del siglo XXI, hay esperanzas de que volvamos otra vez a recuperar eso que se nos está arrebatando. ¿Por qué tenemos que tener ese pesimismo de que nos lo van a quitar para siempre? Nosotros hemos luchado una vez, podemos seguir luchando, esto no es imposible, ¿no? La pregunta a mí. Sí, mira, yo pienso que también Paco puede decir, o Sami. Yo creo que estamos viviendo un momento que es también una crisis de la política, como aquí se ha dicho, ¿verdad? Que lo ha dicho Paco muy bien. Es una crisis de la política, es una crisis de la democracia, por eso es complicado.
porque no es solo una crisis social, una crisis industrial, una crisis económica. En realidad estamos viviendo a la vez, curiosamente, y no lo hemos dicho así con las palabras concretas que voy a utilizar, pero es más o menos lo que hemos tratado de describir. Es decir, este capitalismo no funciona. Digamos, el capitalismo neoliberal no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, no funciona porque ahí están las sociedades. Ahí está la sociedad americana, ahí está la sociedad japonesa y ahí está la sociedad europea. En esa situación están. Es decir, estamos en una situación en la que el capital financiero ha tomado tal ascendente sobre la economía, primero. Hoy quien crea la riqueza es el capital financiero, no es el capital industrial, pero a una distancia abismal. Y por otra parte, ese capital financiero que se ha autonomizado en la esfera económica también ha tomado el poder, Paco lo recordaba antes, sobre el poder político y pilotea al poder político. Entonces, evidentemente, por una parte tenemos el naufragio del modelo capitalista, pero no sabemos salir de él. El propio capitalismo, esta vez, no sabe salir de él. Lo único que nos dice es más de lo mismo, porque no tiene una salida, no tiene otro. Digamos, cuando el capitalismo de tipo keynesiano entró en crisis en los años 60, 70, después de la posguerra, pues se inventó el capitalismo neoliberal. Pero este capitalismo neoliberal que fracasa ahora no desemboca sobre otra solución. Sami decía antes, después de la caída de la Lehman Brothers, en el 2008, cuando se reunieron por primera vez los jefes de Estado, primero en Canadá, luego aquí en Londres, los propios jefes de Estado de derechas decían, tenemos que humanizar el capitalismo, hay que reglamentar el capitalismo, porque la esfera financiera se ha autonomizado porque se ha desreglamentado, evidentemente, y todo el mundo ha contribuido, quiero decir, gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda han contribuido a desreglamentar la esfera financiera, el capitalismo. Entonces, a partir de ahí, eso se ha autonomizado y no hay quien haga entrar de nuevo el genio en la lámpara de Aladino, ¿verdad? Entonces, los propios gobernantes de derechas decían, sí, lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Sarkozy hizo un célebre discurso en Toulon, donde dijo que efectivamente la voluntad política se iba por fin a imponer sobre la voluntad económica y financiera. Fracasó como han fracasado todos. Y en realidad vemos que el mismo sistema sigue imponiendo y sigue exigiendo el sacrificio como si fuese un dios de una civilización antigua que exige sacrificios humanos, pues está exigiendo sacrificios humanos, que es la gente que se suicida por los desahucios, la gente que sufre porque ya no tiene vivienda, etcétera. Es decir, estamos en ese sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es que, por otra parte, evidentemente la salida solo puede ser política, pero ¿de qué instrumentos políticos disponemos? Disponemos de partidos de gobierno que han gobernado hasta ahora y que nos han llevado a esta situación. Entonces, ahí también es algo que ocurrió en América Latina. Se hundieron los partidos. ¿Cuál era la frase que utilizaba el pueblo argentino en el año 2000-2001? Que se vayan todos, porque todos habían fracasado. Y aquí es igual. Han fracasado en cualquier país que se tome, han fracasado los cristianodemócratas, los socialdemócratas, los conservadores, los liberales. Los partidos dominantes, lo que se llama partidos de gobierno, han fracasado. No tienen solución, no tienen pensamiento, no tienen teoría. ¿Cuál es el drama de la izquierda hoy globalmente en Europa? Es que no piensa, es que no ha producido teoría desde hace 40 o 50 años, no ha producido un concepto operativo que le permita, una herramienta que le permita desmontar este sistema y proponernos otro, como si fuese una construcción del ego. Ese es el trabajo teórico que tenemos que hacer. Y por otra parte, hoy, evidentemente, la sociedad se ha puesto en marcha. La sociedad está en marcha, la lucha social está aquí. Evidentemente, sin que nadie la controle. Se ha dicho aquí, nadie ha sacado a los indignados a la calle, nadie saca a la gente. Algunos sindicatos se añaden o algunos partidos se añaden, pero sobre todo viene de la ira social,
de la ira social. Esa ira social también salió en América Latina y acabó tomando cuerpo y finalmente ella misma sustituyó a los partidos. Por eso, es decir, en este momento hay una gran esperanza que esta, digamos, ira social, que esta voluntad social de tomarse en mano y de decir que algo no funciona en el capitalismo y algo no funciona en la política, evidentemente, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, podemos decir, ¿por qué están surgiendo partidos como Syriza en Grecia que sí están subiendo? ¿Por qué están surgiendo partidos como, por ejemplo, el partido de izquierda de Mélenchon en Francia que va subiendo? ¿Por qué ha subido, no sé, el partido de nuestro amigo Beiras en Galicia de la noche a la mañana, etcétera? Bueno, porque están surgiendo organizaciones nuevas que sí se proponen, aunque por el momento no calculen las consecuencias exactamente, pero sí se proponen canalizar esta voluntad popular, transformarla en voluntad política para transformar políticamente la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias a todos. Quisiera dar las gracias muy sinceras y muy agradecidas a los que han organizado, que han hecho posible este encuentro muy intenso, como todos los debates, y eso está bien, significa, digamos, que tenemos una salud intelectual importante. A Regine Mayer, no está aquí, creo que está aquí. La Regine sin ella absolutamente imposible. Como siempre ha hecho un trabajo magnífico, y por supuesto a Elena, que ha seguido el proceso desde A a Z y que lleva con nosotros, conmigo, este ciclo de gran conferencia. Gracias, Elena.